Mujeres de Chile, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿no hay cuenta? No, presidente, no hay cuenta hoy día. Bueno, saludar primero a Grace Smith, coordinadora legislativa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a Laura y a Camila, sus asesoras, y también a don Mario Bustos del Ministerio de Justicia, que está también vía Zoom. Invitarlo a que cuando quiera opinar respecto a alguna de las indicaciones, ahí nos indique. Muchas gracias, presidente. Nosotros agradecemos la instancia y estamos a vuestra disposición cuando así se requiera. Gracias. Secretaria, ¿dónde estábamos? Presidente, conforme a lo que se realizó la semana pasada, despachar y derogar el artículo 150 sobre patrimonio reservado a la mujer casada, y luego se continuó con el tema de la separación de bienes. En esa materia estamos, página 26, presidente. Página 26. Aquí está la indicación del Ejecutivo para reemplazar el numeral 15, que fue aprobado en general, que modifica el artículo 156. El Ejecutivo propone reemplazar el artículo 156. El artículo 156 que proponen dice: demandada la separación de bienes, durante todo el procedimiento podrá el juez, a petición de cualquiera de los cónyuges, tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de los intereses del peticionario o de ambos en su caso. En los casos regulados en los incisos primero y tercero del artículo anterior, que se refieren a la administración fraudulenta o a la ausencia injustificada, podrá el tribunal, a petición del cónyuge no insolvente ni fraudulento, ni que se haya ausentado, tomar iguales providencias antes de que se demande la separación de bienes, exigiendo caución de resultas al cónyuge peticionario si lo estimare conveniente. ¿El Ejecutivo? Señor presidente, por su intermedio, este artículo entonces se refiere a las medidas precautorias que pueden solicitarse al juez al momento de solicitar la separación judicial de bienes, incluyéndose las medidas prejudiciales anteriores al inicio de la acción. Actualmente el artículo 156 contempla medidas precautorias a favor de la mujer que demanda la separación de bienes, en el inciso 1, estableciendo que en algunos casos dicha medida puede ser incluso prejudicial en el inciso 2, dado que bajo el régimen propuesto, tanto por el proyecto de ley como por las indicaciones del Ejecutivo, ambos cónyuges pueden demandar la separación judicial. Se modifica esta norma para que dichas medidas puedan solicitarlas cualquiera de los dos cónyuges. Y exactamente, y bueno, y esta indicación dice relación con lo que discutíamos la sesión anterior como medidas de protección hacia ambos cónyuges en igualdad de condiciones, que es el espíritu de las indicaciones del Ejecutivo. Gracias, Grace. Ofrezco la palabra. Don Mario, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. Sí, solamente reforzar lo señalado por Grace, en el sentido de que esta es una de varias de las reglas adecuatorias que, si bien no cambian el fondo del espíritu de la norma, lo que hacen es más bien adecuarla a la realidad respecto a cónyuges de el mismo sexo. Gracias, don Mario. Ofrezco la palabra. ¿En votación? El presidente pone en votación la indicación del Ejecutivo que reemplaza el artículo 156. Senadora Allende. A favor. Senador Proens. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Presidente, en la página siguiente, 27, y también en esta línea adecuatoria,
el Ejecutivo propone reemplazar lo que se había aprobado en general respecto al artículo 157 y consiste en sustituir la frase o la expresión del marido por de uno de los cónyuges. En el juicio de separación de bienes por el mal estado de los negocios de uno de los cónyuges, la confesión de éste no hace prueba. La indicación del Ejecutivo propone reemplazar la frase del marido, que está en la primera columna, por uno de los cónyuges. En juicio de separación de bienes por el mal estado de los negocios de uno de los cónyuges, la confesión de éste no hace prueba. Es para el matrimonio ahora que abarca varias. ¿El Ejecutivo sistemas. quiere decir algo? Por su intermedio es solamente una indicación que adecua el texto, digamos, sin distinguir marido, mujer, sino que hacerla aplicable a todo tipo de matrimonio refiriéndose a cónyuges. Ya. Gracias. Ofrezco la palabra. Pido la unanimidad. Aprobado por unanimidad, entonces, esta indicación. Aprobado. Enseguida, presidente, otra indicación del presidente de la República para reemplazar el numeral 17 que se había aprobado en general por el siguiente. Reemplázase el inciso primero del artículo 158 por el siguiente. Artículo 158. Lo dispuesto en los artículos anteriores de este párrafo se aplica también a los cónyuges casados en régimen de participación de los gananciales. Es una adecuación también, presidente, conforme al texto que está vigente. Ofrezco la palabra. Señor presidente, se mantiene el fondo del artículo 158 original del Código Civil, es solamente una adecuación de texto, la indicación presentada por el Ejecutivo. Gracias. ¿Por unanimidad? Sí. Aprobado. Saludamos a la senadora Pascual, que se integra a la comisión. Ya estaba presente la senadora Allende y el senador Proens. Presidente, página 28. Aquí continuamos en el tema de la separación de bienes. El presidente de la República propone suprimir el numeral 18. El numeral 18, aprobado en general, suprimía en el inciso tercero del artículo 159, la expresión de este código. El presidente de la República propone suprimir, o por lo tanto, queda igual. Sí, presidente. ¿Y eso dónde está este código? En el inciso final. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del título sexto del libro primero de este código. Ahí, de este código, era una adecuación formal. Este Ejecutivo lo propone mantener. Ofrezco la palabra. Señor presidente, además también se suprime el numeral 18 por, este código, pero además porque en el proyecto se hizo una adecuación de los articulados, que lo comentamos en la sesión pasada, y que las indicaciones actuales del Ejecutivo mantienen la ordenación del código tal como está. Eso es. Correcto. No, y además hace referencia o sea, se mantiene el libro primero. Claro. Precisamente porque se mantiene el artículo 159. Ya. ¿Por unanimidad? Aprobado por unanimidad. Aprobado. La indicación del Ejecutivo para suprimir el numeral 19. El numeral 19 aprobado en general proponía también esto de transformar el artículo 160 en un artículo 1791-9 que este Ejecutivo propone suprimir. Por lo tanto, el 160 se mantiene. ¿Por unanimidad? Ah, ya. Ofrezco la palabra. Senadora Allende. 9.
Por su intermedio, señor presidente, para contestar la duda de la senadora Allende, lo que pasa es que en el proyecto de ley se cambiaba de lugar cierta institución y por eso se hacía esa reordenación de números de los artículos. Pero las indicaciones actuales del Ejecutivo mantienen en el mismo lugar del Código el mismo orden, efectivamente. Son como las enmiendas constitucionales. ¿Por unanimidad? Aprobado. Página 29, presidente. También dentro del tema de la separación de bienes, presidente de la República propone reemplazar el numeral 20, que se había aprobado en general, por el siguiente. Reemplázase el artículo 161 por el siguiente. El artículo 161 está en la primera columna. Además, aquí hay una indicación de las senadoras Pascual y Allende para sustituir el artículo 161. ¿Doy lectura, presidente, a las dos indicaciones? ¿O vamos primero? Sí, tenemos que establecer el criterio. Si vamos a votar, porque las dos reemplazan. Sí. O sea, son bastante parecidas. Una reemplaza y la otra sustituye. Sí. Son bastante parecidas. ¿Son bastante parecidas? Sí. Una opción sería suprimirla, pero leamos las dos primero. Ya. La primera indicación del presidente de la República dice, artículo 161, los acreedores del cónyuge separado de bienes, por actos o contratos que legítimamente han podido celebrarse por éste, tendrán acción sobre sus bienes. El otro cónyuge no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como fiador o de otro modo a las obligaciones contraídas por aquel. Será asimismo responsable a prorrata del beneficio que le hubiere reportado las obligaciones contraídas por el otro, comprendiendo en este beneficio el de la familia común en la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de ésta. Senadoras Pascual y Allende proponen. Artículo 161. Los acreedores del cónyuge separado de bienes por las obligaciones emanadas de actos o contratos que legítimamente han podido celebrarse por éste, solo tendrán acción sobre sus bienes. El otro cónyuge no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como fiador o de otro modo a las obligaciones a que se refiere el inciso anterior. Asimismo, será responsable de dichas obligaciones si de ellas hubiere reportado algún beneficio a prorrata de éste. Se comprende en dicho beneficio el de la familia común en la parte que, de derecho, dicho cónyuge haya debido proveer a las necesidades de ésta. Presidente. ¿Ofrezco la palabra? Gracias, presidente. Me parece que las dos indicaciones tienen el mismo fin. La diferencia primero es formal en términos de que una mantiene la redacción en 3 incisos y la otra lo resume, digamos, a 2 incisos, pero está tocando los 3 temas igual. Y por lo tanto, no sé si habrá una opinión técnica de la Secretaría que nos pudiera, para mejor dirimir, digamos, si hubiera alguna incidencia en términos de mejor redacción que pudiera hacernos votar una y subsumir la otra en la votación, digamos, nada más que eso se me ocurre a mí. Gracias. Ofrezco la palabra, señor Proens. Sí, yo sugiero votar la del Ejecutivo y subsumir la de la senadora a la del Ejecutivo. Gracias. ¿Grace? Primero, bueno, es una adecuación de contenido, ya que se refiere a ambos cónyuges la indicación propuesta y solicitamos a señor presidente
subsumir la indicación de las senadoras a la propuesta del Ejecutivo sin perjuicio de que Secretaría entienda que hay una mejor redacción en una u otra, digamos. Eso es lo mismo. Sí, presidente. ¿Secretaria? Solo el artículo 161 que propone el presidente de la República dice: los acreedores del cónyuge separado de bienes por acto o contrato que legítimamente han podido celebrarse por este tendrán acción sobre sus bienes. En la indicación de la senadora se especifica que dice solo tendrán acción sobre sus bienes. Es más claro. Sí. ¿No? ¿O es lo mismo? Yo diría que es exactamente lo mismo. Sí. Sí, porque ambos- ¿Tendrán acción sobre sus bienes o solo tendrán acción sobre sus bienes? Claro, es más, el objetivo es lo mismo. es más enfático, pero el efecto es el mismo. Presidente, Don Mario. si me lo permite, solamente concordando con su criterio, efectivamente lo que hace esta norma es descansar en las reglas generales. Esto es que los acreedores en general tienen acción sobre el patrimonio embargable del deudor y en consecuencia la acción personal de cada acreedor se dirige sobre sus bienes en concordancia con lo que señala el artículo 2465 del Código Civil y por lo tanto, más allá de la palabra solo, el tema, lo que hace este artículo, tanto desde el punto de vista del artículo como viene desde el código, como está en el proyecto, es relevar solamente que los acreedores personales los acreedores personales de cada cónyuge tendrán derecho de prenda general sobre el patrimonio embargable de ese deudor, de ese cónyuge. Como ejecutivo, nosotros en principio no incluimos el vocablo solo, básicamente porque el Código Civil actual no introduce ese vocablo. En consecuencia, ese solamente es el antecedente que quería poner sobre la mesa sin perjuicio de lo que Grace o la comisión estén dispuestos a sancionar. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Mario. Entonces, votaríamos la del Ejecutivo, subsumiendo la de las senadoras Pascual y Allende. ¿Unanimidad? Con la oposición. Página 30. Página 30, el presidente de la República propone reemplazar el numeral 21 por el siguiente. El texto aprobado en general también sustituía el artículo 162, dándole otro número, pero también lo sustituía por otro. El presidente de la República propone: reemplázase el artículo 162 por el siguiente. El artículo 162 está en la página 31 y dice: si un cónyuge separado de bienes confiere al otro la administración de alguna parte de los suyos, será obligado este último como simple mandatario. Las senadoras Pascual y Allende proponen reemplazar en el artículo 162 actual, digamos, la expresión la mujer separada por el cónyuge separado, luego la expresión al marido por al otro, y finalmente la expresión será obligado el marido a la mujer por este será obligado, que es más o menos lo mismo que se hace en la indicación del Ejecutivo. Así es. No ha quedado muy claro, senador. ¿Aprobado, presidente? ¿Subsumimos entonces la indicación? Sí, claro. Sí, señor presidente. Sí, ¿Sí? Así Ya. es. ¿Por unanimidad? por unanimidad. Aprobado. Enseguida el presidente de la República
propone suprimir el numeral 22, que decía, el artículo 163 pasa a ser 1791, eso ya lo ¿De explicó forma? la coordinadora legislativa. Pero también suprime el inciso segundo del artículo 165. No, pero eso primero estamos en el 163, que queda igual. ¿Se fija? El presidente de la República para suprimir el numeral 22. Me adelanté. Sí, se adelantó. Y el 163, por lo tanto, queda igual. Pero esto es de forma. ¿Por A lo- unanimidad? Por unanimidad. Ya. Enseguida, artículo 165. El presidente de la República propone reemplazar el numeral 23, que introducía una modificación, por el siguiente: suprímese el inciso segundo del artículo 165. Página 32. Actualmente dice: la separación efectuada en virtud de decreto judicial o por disposición de la ley es irrevocable y no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial. El inciso segundo que se propone eliminar dice: tratándose de separación convencional, y además en el caso del artículo 40 de la Ley de Matrimonio Civil, los cónyuges podrán pactar por una sola vez el régimen de participación en lo ganancial en conformidad dispuesto en el artículo 1723. Eso se propone eliminar. Ofrezco la palabra. Grace. Sí, por su intermedio, señor presidente, la indicación del Ejecutivo entonces propone suprimir el inciso segundo de este artículo, toda vez que se reitera la norma del 1723, que dice relación con las modificaciones al régimen matrimonial que se pacte, toda vez que durante la vigencia del matrimonio los cónyuges pueden introducir las siguientes modificaciones al régimen matrimonial al cual se casaron, y está consagrado esto en el 1723. Si se casaron en sociedad conyugal, pueden sustituirlo por separación total de bienes o participación en los gananciales. Si se casaron en separación de bienes, pueden reemplazarlo por el de participación en los gananciales. Y si se casaron en régimen de participación en los gananciales, pueden reemplazarlo por la separación de bienes, y este es el artículo original 1723, digamos. Por lo tanto, el inciso segundo del 165 reitera la norma del 1723, es por eso que el Ejecutivo solicita suprimir dicho inciso. Senadora Pascual. Sí, una pregunta, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. Este segundo inciso no habrá estado solo vinculado por la aprobación del matrimonio civil, y por ende, si se elimina, no sé si el 1723, perdón, él contempla todas las opciones de matrimonio igualitario, matrimonio civil, y, o sea, eso es la duda, digamos. ¿Es mejor que redunde o que no se nos vaya a pasar algo por eliminarlo? Esa es mi duda, digamos. Gracias. Secretaria, ¿usted quiere decir algo? La Ley de Matrimonio Civil, el artículo 40 dice: la reanudación de la vida en común luego de la separación judicial no revive la sociedad conyugal ni la participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar este último régimen en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil. Existe esa norma también. Gracias, secretaria. Grace. Señor presidente, también por su intermedio, para la duda de la senadora Pascual, el artículo 1723 del Código Civil señala: durante el matrimonio, los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de participación en los gananciales o por el de separación total. También podrá sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. El pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos entre las partes ni respecto a terceros, sino que desde esa escritura se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste no perjudicará en caso alguno los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto al marido de la mujer, y una vez celebrado no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En la escritura pública de separación total de bienes o en la que se pacte participación en los gananciales, según sea el caso, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos o una u otra cosa.
pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino desde la subinscripción a que se refiere el inciso anterior, tratándose de matrimonios celebrados en el país extranjero y que no se hayan inscrito en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, para lo cual se exhibirá al oficial civil que corresponde el certificado de matrimonio debidamente legalizado. Los pactos a que se refiere este artículo y el del inciso segundo del artículo 1715 no son susceptibles de condición o plazo o modo alguno. Por lo tanto, este artículo reconoce los distintos regímenes que pueden ser pactados dentro del matrimonio. Y es por eso que la indicación del Ejecutivo, al eliminar el inciso segundo del 165, es para no repetir norma. Gracias, Grace. Senadora Pascual. Sí, no, solo para la historia de la ley. Entonces, pero este segundo inciso lo que hace es solo dar una alternativa de las posibilidades de pacto que pueden tener en términos de los regímenes. No describe tal cual como el 1723 la totalidad de alternativas que tiene el matrimonio, digamos. O sea, eso es lo que quiero ratificar eso. O sea, este segundo inciso es redundante en una sola de todas las alternativas que nos da el 1723. ¿Eso? Claro, pero el 1700, efectivamente, o sea, el inciso segundo solo se refiere efectivamente a una de las hipótesis, siendo que el 1723 abarca todas. Exacto. Don Mario, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. Solo señalar y compartiendo la explicación que claramente hizo Grace. Nosotros como Ejecutiva entendemos que esta norma es redundante, por lo ya expuesto. Preferiríamos suprimirla porque, además de lo ya señalado, la separación de bienes en Chile tiene en general tres grandes vertientes: una vertiente convencional, una vertiente judicial y una vertiente estrictamente legal. Y la vertiente convencional, que es la que aquí se está mencionando, está íntegramente señalada y regulada, como mencionaba Grace, en el artículo 1723. Por lo tanto, es una norma de reenvío que en general lo que hace es hacer más turbia la lectura del código, toda vez que esta materia está íntegramente regulada en el libro cuarto, y por lo tanto no es claro el entendimiento de la misma cuando estamos pensando en que las normas del 152 y siguiente del código en general están reglando materias o de separación legal o de separación judicial. Y por otro lado, respecto a, se mencionó algo en relación a matrimonio igualitario. Sobre esa materia, actualmente con la ley de 20.400, las personas del mismo sexo que contraen matrimonio no pueden optar a la sociedad conyugal y por lo tanto, si bien tienen el pacto disponible del artículo 1723, solamente es para efectos de pactar la participación en los gananciales. Eso con este proyecto se subsana a través de una regla transitoria y por otro lado sigue plenamente vigente el artículo 1723 y con esta nueva redacción que se verá más adelante, respecto a esa norma transitoria, esos matrimonios van a poder, con este proyecto de ley, también optar a los tres regímenes matrimoniales como lo tienen actualmente los matrimonios entre personas de diverso sexo. Y solamente como nota final, señor presidente, digo optar en el sentido más coloquial de la palabra porque el proyecto de ley en general no modifica el hecho de que la sociedad conyugal siga siendo el régimen supletorio y por lo tanto, cuando digo optar, es más bien que tanto para los matrimonios de personas del mismo sexo como matrimonios de personas de diverso sexo van a tener esos tres regímenes a su disposición, no como ocurre en la actualidad sin este proyecto de ley. Eso solamente es lo que quería acotar, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, don Mario. ¿Por unanimidad? Aprobado. Presidente, luego, Secretario. en la misma página 32, está el artículo 166 y el artículo 167, referido al caso de la mujer casada que se le hiciera una donación, una herencia o legado, etcétera. Cónyuge casado. Sí, espérese. Y luego, si en las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que la mujer... Ya. Entonces, el texto aprobado en general dice, deróganse los artículos 166 y 167. Al respecto, solo hay una indicación de las senadoras Pascual y Allende para reemplazar el artículo 166, que dice, si a uno de los cónyuges casados en sociedad conyugal se hiciera una donación, porque adecuan el artículo, se hiciera una donación o se dejara una herencia o legado con la condición precisa de que las cosas donadas, heredadas o legadas no tenga la administración el otro cónyuge, y si dicha donación, herencia o legado fuera aceptado por el primero, se observarán las reglas siguientes. Con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, se aplicarán las disposiciones de los artículos 159, 160, 161, 162 y 163. Pero disuelta la sociedad conyugal, las obligaciones contraídas en su gestión separada podrán perseguirse sobre todos sus bienes. Los acreedores del cónyuge que administra los bienes de que trata este artículo no tendrán acción sobre los bienes del otro cónyuge, a menos que probaren que el contrato celebrado por el primero se dio en utilidad del segundo o de la familia común. Por su parte, los acreedores del otro cónyuge o de la sociedad no tendrán acción sobre los bienes que un cónyuge administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que se dio en utilidad de este último un contrato celebrado por la sociedad o por el otro cónyuge. Tercero, los frutos de las cosas que son administradas en virtud de este artículo pertenecerán al cónyuge que detenta dicha administración. El Ejecutivo. Aquí va a haber discusión, estimado. Sí, Hay dos posturas, una la del gobierno y la otra de... Claro, y ahora la restituye. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la lógica absolutamente del Ejecutivo, y es que efectivamente el artículo 150, el 166 y el 167 aparecen íntimamente relacionados, y por lo tanto, habiendo derogado el 150, pudiera parecer, de toda lógica, derogar los otros dos siguientes. Sin embargo, nosotros con la senadora Allende nos pusimos en la hipótesis que el 166 no es estrictamente una herencia que quedaba dentro del patrimonio reservado de la mujer, sino que una herencia que, por ejemplo, o una donación que por distintas rivalidades familiares, etcétera, etcétera, le pongan como condición sine qua non que no puede estar el otro cónyuge involucrado en esa herencia. No sé si me explico, no es un patrimonio reservado por el acto de desventaja, sino que es, perdón por lo coloquial, pero a los Montesco y lo Capuleto, digamos. Esa es la hipótesis en la cual nos colocamos. Entonces, desde esa perspectiva, nos parecía que no es del todo derogable el 166 y que había que darle una vuelta, y por eso es que hicimos esta indicación. Gracias, senadora Pascual. Senadora Allende, ¿quiere...? No, sumo lo que dice, pero me queda claro que son dos posiciones distintas. Nosotros estamos tratando de defender de manera bien precisa. Grace. Por su intermedio, señor presidente, solicito que podamos continuar, no votar esta indicación, toda vez que estamos en conversaciones profundas con los asesores. Está muy salomónica hoy día. ¿Ah? Sí. Pero ¿cuáles son las grandes diferencias? A ver, la intención del Ejecutivo a eliminar estos patrimonios especiales es fortalecer, digamos, la sociedad conyugal, el haber social el haber social que se crea, digamos, y que todo bien entre a ese, cuando corresponda, digamos, según las reglas, entre a ese haber social para poder fortalecerlo. Sin perjuicio de eso, estamos efectivamente en conversaciones con los asesores para ver si es posible o no, con qué precisión
hacernos cargo de esta excepción que solicitan las senadoras en las indicaciones. Así que, Sí, lo que pasa es que la excepción corre para ambos. para ambos cónyuges. Para ambos. Entonces, Exacto, sí. sí. Lo que pasa es lo que el Ejecutivo, lo que señalaba recién, o sea, lo que se quiere es fortalecer el patrimonio común, el haber social, no estableciendo excepciones que finalmente debiliten el haber social, por ejemplo. Y en ese sentido, esto iría en una línea contraria a al espíritu de las indicaciones. Pero, como le digo, no estamos cerrados y estamos disponibles a poder conversar las indicaciones. Debiera ser todo. Queda pendiente, pero yo no sé si casuísticamente se da muchos estos casos, digamos, una situación un poco especial, digamos, en la cual uno de los cónyuges recibe una donación, pero tiene esta condición, digamos, expresa de que bla, 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 que no tenga la administración del otro. No lo sé qué tanto ocurre, pero es interesante saberlo. Pero es interesante la pregunta de usted. ¿Ah? Sí, porque esto se da solamente en el caso que exista la cláusula en el testamento que diga que no puede administrar el otro. Es como bien específica. Sí. Cuando alguien hereda a alguien, la herencia es algo que está constituido hace tiempo. Por la vía de la herencia, un tío, un abuelo, un padre, quien sea, puede destinar parte de lo que él ha formado a uno o dos hijos. Sí. ¿Ya? Y eso, ¿por qué no puede quedar protegido dentro de la persona que lo hereda? Que es un poco lo que están planteando ustedes. Señor presidente, no, yo creo que vamos por líneas distintas. La indicación es distinta a las reglas de sucesión que establece el Código Civil, efectivamente, en cuanto a las asignaciones que se realizan en la mitad legitimaria o en la cuarta libre disposición, digamos, en que efectivamente alguien puede recibir una herencia o un legado de manera nominada por la cuarta libre disposición. Lo que indica lo que señala la indicación es que la condición es yo lego o yo dono o yo por sucesión de causa de muerte sucede un bien con la condición que el otro cónyuge no administre ese bien, digamos, en específico. Esa es la condición. ¿Perdón? No por causa de muerte. Sería en donación, en donación. Yo dono cierto bien con la condición que ese bien no sea administrado por el otro cónyuge. Y ahí, ese es el sentido de la indicación, claro. ¿Qué pendiente? La vamos a don Mario. Solamente acotar que en general lo que hace el artículo 166 actual es básicamente ponerse en la hipótesis en que la mujer adquiere alguna cosa a título gratuito, ya sea por sucesión por causa de muerte, a través de una herencia o legado, o por acto entre vivos, a través de una donación. Y lo que ocurre actualmente es que cuando hay una sucesión por causa de muerte o una donación, esos bienes ingresan a haberes que actualmente administra el marido. Y lo que ocurre con la propuesta del Ejecutivo es que los patrimonios propios de la mujer, donde ingresarían estos bienes, van a ser directamente administrados por ella. Y en consecuencia, y en esa línea, es que se propone la derogación del artículo 166, pero estamos llanos a discutirlo y, como señalaba Grace, a seguir profundizando en llegar a una redacción satisfactoria a fin de consensuar un texto. Gracias, don Mario. Bien, ¿la dejamos pendiente entonces?
Presidente, pero también se propone derogar el 167. Ahí no hay indicación. No. Presidente, ¿eso se podría votar? El artículo 167 actual dice: si en las capitulaciones matrimoniales se hubiera estipulado que la mujer administre separadamente alguna parte de sus bienes, se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente, que ahí estaría vinculado. Perdón, página 33, Al primera final, columna. la primera columna. Están vinculados, sí, por atrás. Se aplicarán a esta separación parcial las reglas del artículo precedente. Pero con el nuevo régimen, eso ya no va a existir, porque... Señor presidente. Grace. Efectivamente, se solicita derogar por el 167 por ser incompatible con las indicaciones presentadas y el sentido que tiene esto. Digamos, el 167 carece de sentido con la idea de la igualdad entre cónyuges y que ambos podrán administrar la sociedad conyugal de manera indistinta. Ya, lo vamos a dejar completo pendiente. ¿Ya? Página 34. Sí, página 34. Aquí había una indicación retirada por el expresidente de la República para eliminar un epígrafe, pero eso se mantiene. Excepciones relativas a la separación judicial. Aquí vienen entonces las indicaciones respecto de la separación judicial de bienes, presidente. Artículo 172, el presidente de la República propone suprimir el numeral 25, que a su vez decía que el 172 pasaba a ser 152. Ya. Bueno, el Ejecutivo propone suprimir eso y por lo tanto el 172 continúa siendo 72. Entonces es de forma. ¿Por unanimidad? Aprobado. Así. 29. ¿La podemos aprobar todas? Ya, todas aprobadas entonces. Entonces, Sí. ¿qué numeración vamos? Entonces, en el... A ver, usted lo dice y yo... voy diciendo, claro, en la página 34, el presidente de la República pone suprimir el numeral 26, que modificaba el artículo 173. Por lo tanto, el 173 permanece. Esa sería la primera. Luego, el presidente propone suprimir el numeral 27, que decía el artículo 174 pasa a ser 154, por lo tanto permanece también. Luego, el presidente pone suprimir el numeral 28, que decía el artículo 175 pasa a ser 155, permanece el 175. Igual cosa para el artículo 177, página 36. Y también el numeral 30 permanece el artículo 178 y ahí pasamos, sí, presidente, ahí pasamos ya a otro tema. ¿Todas entonces aprobadas, presidente? ¿Por unanimidad? Toda esta Aprobado. supresión ya. Página 37. Aquí el presidente de la República propone suprimir el numeral 31, que decía el artículo 199 bis pasa a ser 199.2, pero hay una indicación, de las senadoras Órdenes y Bodanovich, de los senadores Chaguán y Lagos Weber, para reemplazar la denominación del artículo 199 bis por 199-2, pero el presidente de la República propone suprimir dicha propuesta, en el fondo, porque lo que se había aprobado en general era eso, el artículo 199 pasa a ser 199.2, el Ejecutivo propone que permanezca igual 199 bis. Si se aprueba la del presidente, se cae la otra. ¿En votación? ¿Unanimidad? La del presidente de la República. Aprobado. Luego, presidente, en el tema de la patria potestad, artículo 252, el presidente de la República propone reemplazar el numeral para modificar el artículo 252 en el siguiente sentido, página 37 y pasamos a la 38.
primera modificación es sustituir en el inciso segundo la frase el padre o madre no es obligado por la frase quien ejerza la patria potestad no será obligado. Por lo tanto, quedaría quien ejerza la patria potestad no será obligado, en razón de su derecho legal de goce, a rendir fianza, caución de conservación o restitución, ni tampoco a hacer inventario solemne, etcétera. Y la segunda propuesta es suprimir el inciso tercero, que dice, cuando este derecho corresponda a la madre casada en sociedad conyugal, ésta se considerará separada parcialmente de bienes respecto de su ejercicio y de lo que en él obtenga. Esta separación se regirá por la norma del artículo 150. ¿Cuál es el inciso tercero? Cuando este derecho corresponde a la madre casada en sociedad conyugal. ¿Se cae porque está derogado el 150? ¿Esa es la razón del Ejecutivo? ¿Grace? Señor presidente, en cuanto a la letra A, como para ir en orden, se modifica entonces la letra A, incluyendo quien ejerza la patria potestad no será obligado y sustituyendo el padre o madre, toda vez que la norma original del Código Civil se refiere a padre o madre, por lo que la indicación amplía la hipótesis a quien ejerza la patria potestad para así reconocer los distintos tipos de familia, en cuanto puede haber dos madres o dos padres. Y se suprime el inciso tercero por ser incompatible con el espíritu de las indicaciones, aplicándose por tanto las normas generales del derecho legal de goce de este artículo. El inciso tercero, por tanto, hace la diferencia de qué pasa en caso de que la madre esté casada en sociedad conyugal y se hace referencia al artículo 150 que se encuentra derogado, por lo tanto esta norma del inciso tercero no tiene aplicación con las indicaciones ya aprobadas. ¿Es igual a la anterior del Ejecutivo? Es que ya explicó lo que habíamos leído, presidente. Efectivamente, el padre Mario sí. Me refería que era igual a la que retiraron. Ah, sí. Estaba buscando la diferencia. No hay La encontré. Presidente, ahí en el inciso cuarto, esto para el Ejecutivo, no sé, a lo mejor para Mario, que lo veo que es un especialista, si la patria potestad se ejerce conjuntamente por ambos padres, ahí a lo mejor habría que, y no se ha acordado otra distribución, el derecho legal de goce recibe también la denominación de usufructo legal del padre o madre sobre los bienes del hijo. No sé si es procedente ahí adecuarlo. Presidente. ¿Don Mario? Gracias, presidente. Si me permite responder a la secretaría. Sí, efectivamente, ahí pudiera haber un cambio de lenguaje, pero el Ejecutivo decidió no perseverar en ello por cuanto, por un lado, puede eventualmente escapar de las ideas matrices del proyecto, y por otro lado, la ley que posibilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley 20.400, introduce un artículo 34 nuevo en el Código Civil, el cual señala y define quiénes son progenitores y a la vez de definir quiénes son progenitores, señala que cada vez que, estoy parafraseando, señor presidente, cada vez que la ley en general hable de padre o madre, indistintamente, se entenderá hecha a ambos, con independencia de su sexo, salvo que la ley o el contexto señalen expresamente lo contrario. Por lo tanto, en general, cada vez que, gracias a este artículo 34, que está dentro de las reglas del Código de Definiciones de expresiones de uso
o aplicación usual en el ordenamiento, las palabras padre, madre, son fungibles e intercambiables entre sí. Por lo tanto, cada vez que diga padres, uno debiese entender que incluye a el padre, la madre, los padres, las madres, y también cada vez que, por ejemplo, a la madre, uno pudiese entender que se pudiese subsumir a el padre, la madre, ambas madres o ambos padres, por cuanto son todos progenitores. En consecuencia, este inciso segundo del artículo 34 viene a colmar ciertas normas como esta, en las cuales no se modificó el término padre o madre por progenitor. El Ejecutivo en este proyecto en específico decidió no efectuar un cambio de nomenclatura por lo que ya señalaba que pudiese exceder de las ideas matrices y por otro lado, ese es un ejercicio que no solamente atiende a las normas de la sociedad conyugal que convocan a este proyecto, sino que las expresiones padre o madre están dispersas en muchas normas, tanto del Código Civil como del resto del ordenamiento, y por lo tanto, en general, pudiésemos pensar en un proyecto de ley adecuatorio más adelante, sin perjuicio de lo que ahora sancione la comisión, pero entendemos que si bien por técnica legislativa uno pudiera pensar que es idóneo superar la nomenclatura padre o madre, también entendemos y estimamos que este proyecto apunta a otra cosa, y por otro lado, ese defecto, si se quiere, puede ser colmado normativamente con el artículo 34 que se introdujo justamente para superar estos defectos en la nomenclatura que no solamente se encuentran en este artículo, sino que en muchos más y en otras leyes que exceden el ámbito civil propiamente tal. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Varias cosas. Primero, en relación a lo formal, digamos, de las expresiones madre o padre en el artículo 252, me agradezco la explicación de parte del Ejecutivo en relación al artículo 34. Me parece muy relevante poder tenerlo en consideración. Sin embargo, una pequeña discrepancia, y es que si el Ejecutivo hace un cambio en uno de los incisos del mismo artículo, no se ve la razón por la cual no siga modificando en ese mismo artículo. No sé si me explico. O sea, me queda claro que pudiéramos no meternos, para no torcer la idea matriz del proyecto, en todos y cada uno de los artículos del código, si es que dicen madre o padre. Pero en este justo sí estamos cambiando en una y no en el otro. Entonces yo revisaría eso, si le parece. Pero otro tema, aparte de esta formalidad, es que el artículo 252 se refiere al derecho legal de goce como un derecho personalísimo que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo o hija y percibir sus frutos. Entonces, mi pregunta, ahora ya al fondo, es si al eliminar el inciso 3, que tenía que ver con el patrimonio reservado, digamos, ¿no? Y considerarla parcialmente como separada de bienes, porque esa era la consecuencia de tener el 150, digamos, ¿no? ¿No se hace un perjuicio al hijo o hija? Esa solo es la pregunta de fondo, digamos, al Ejecutivo, presidente. Eso. Gracias, senadora Pascual. Grace. Por su intermedio, señor presidente, respecto a la primera consulta de la senadora Pascual, el inciso segundo se refiere a quien ejerce la patria potestad no será obligado. Hay una fórmula para poder referirse a ambos padres, madres, sin tener que nombrarlos uno a uno, sino que se está refiriendo
al ejercicio de esa patria potestad y por lo tanto se escritura de quién ejerce esa institución. A diferencia del inciso siguiente, que señala ambos padres, se tendría que realizar, no hay una institución como para escriturar uno por uno al padre, a la madre, a ambos padres o ambas madres. Por lo tanto, por eso se mantiene ambos padres, teniendo en consideración la existencia del artículo 34 del Código Civil. No sé si me explico, que finalmente en el inciso segundo se refiere a la institución y no es necesario y no se requiere enumerar a cada uno, sino que es quien ejerce la patria potestad. A diferencia del inciso siguiente, digamos, que el sujeto de la oración, digamos, se engloba en ambos padres. No sé si me explico. No. No sé si Mario puede, pero para ver si él sí se da a explicar. Mario. Gracias, presidente. Sí, varios temas. Efectivamente, el artículo 34 se trata de hacer cargo del defecto que acusaba la comisión. Eh, Ahora bien, respecto al a la primera modificación, claro, cuando el Ejecutivo eh, supera la nomenclatura en el inciso segundo, el padre o madre, por un inicio que señala quién ejerza la patria potestad, efectivamente entendemos resuelto el punto respecto de el sujeto. Y por otro lado, no es menos cierto, como señalan las senadoras, que efectivamente pudiéramos pensar en el inciso cuarto, si no mal recuerdo, donde habla de ambos padres, hablar de progenitores, básicamente porque el artículo 34 hace indistintas las palabras padres y progenitores, y por lo tanto, perfectamente podría hablarse en ese inciso de ambos progenitores. Teniendo en cuenta, eso sí, solamente, señor presidente, el alcance de que el Ejecutivo en su minuto no lo quiso modificar por cuanto pudiera exceder las ideas matrices del proyecto, pero si la comisión lo sanciona de forma diversa, entendemos que en este caso específico eh, no debiese tener mayor impacto jurídico toda vez que los padres y los progenitores en este caso vendrían a ser lo mismo y serían figuras englobadas por el inciso primero del artículo 34, esto es, aquellas personas respecto a las cuales se ha determinado una relación de afiliación. Y por lo tanto, eso pudiera cerrar un poco la interpretación y dejar un artículo más armónico. Por lo menos eso es lo que puedo acotar sobre ese particular, señor presidente. Gracias, Muchas Mario. gracias. Yo entendiendo el planteamiento de la senadora Pascual en cuanto a que si se interviene un artículo, la idea es que quede todo en el mismo tenor exactamente. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que pudiésemos corregir la redacción y lo votamos en la próxima sesión. Secretaria. Presidente, ¿pero lo otro lo aprobamos o esperamos Esperamos completo. Esperamos completo, ya. Entonces queda pendiente. Disculpe, no sé si se me fue respondida o yo no entendí la respuesta con respecto al por qué la eliminación del tercero, inciso tercero, literal B. Suprimas el inciso tercero. Grace. Esa fue la... Ya. Respecto al inciso, a la letra C, digamos,
Porque se aplican las normas generales del derecho legal de goce de este mismo artículo. Por lo tanto, el padre o madre no es obligado en razón de su derecho legal de goce a rendir fianza, etcétera. Son las normas anteriores. Por lo tanto, el artículo, el inciso tercero es la regla especialísima respecto a la mujer casada en sociedad conyugal. Se aplican las normas generales del propio artículo. O sea, solo se elimina, perdón, disculpe, presidente, entonces solo se elimina porque ya está eliminado el 150. Es en coherencia de aquello, digamos, el artículo 150 que... Debiera ir en concordancia con... Pero lo vamos a dejar completo pendiente, así que lo resolvemos la próxima. Secretaria. Página 39, aquí referido a las pruebas del Estado civil, el presidente de la República propone suprimir el numeral 33 que modificaba el artículo 310 y por lo tanto el artículo 310 permanece. Sí. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los supuestos cónyuges como tales en sus relaciones domésticas y sociales, y en haber sido uno de los cónyuges recibido en ese carácter por los deudos y amigos del otro y por el vecindario de su domicilio en general. Esto para las pruebas del Estado civil, presidente. Impuesto a todos los patrimonios. Qué chistoso. Esto sí que debe ser del año del... Nosotros teníamos una indicación ahí. Sí, exactamente. Respecto de esto, que el Ejecutivo en el fondo entonces propone que permanezca el artículo 310 como está, que ya fue modificado por la Ley de Matrimonio Igualitario, la senadora Núñez y el senador Sangüesa proponen sustituir la expresión deudos por parientes y en haber sido uno de los cónyuges recibido en ese carácter por los parientes y amigos del otro y por el vecindario de su domicilio en general. ¿Entre parientes y deudos? Por eso digo, ¿cuál es la...? El presidente tiene que contarnos por qué encuentra que deudo y pariente es lo mismo. Buena pregunta. ¿Son sinónimos? ¿Qué son sinónimos? Deudos y parientes en lengua antigua. O sea, deudos sería en lengua antigua, parientes sería más actual. Esa fue la definición de la... Apoyemos al presidente. Pero es lo mismo. Deudo, pariente, lo mismo. ¿Deudo pariente lo mismo? Sí, pues ahí está. Pero, presidente, en el artículo 200 del Código Civil, Pobre que la posesión notoria la haya recibido nunca en la casa, porque si no lo estoy cumpliendo con usted. Sí, pues se escucha. Tu carácter de cónyuge es por haber sido tratado, o sea, tienes que tener como ese tratamiento con tu cónyuge, pero además haber sido recibido. Para acreditar que... Por los parientes para acreditar el estado civil del barrio y vecindario. Pasa que el deudo tiene varias definiciones. No solamente pariente, sino que deudo. Tiene muchas cosas. Esto es un problema con los amantes. Tiene que ver con eso. Para reconocer el oficial o la oficial. Para eso no. Tenía que ver con la consanguinidad, ¿cierto? pero eso es materia que tiene sentido que se sientan bien. Sí, pues tiene que ver con lo que dice. Sí. Con la consanguinidad. Es que eso es otro. Parece sí que por idea de materia se nos queda fuera del...
Por idea matriz de las reformas queda fuera. O sea, si bien tiene que ser en otra ley, pero no en esta. Eso voy. Sí, pues además, sociedad conyugal no tiene nada que ver con esto. Yo ni me metería. Porque por idea matriz de la resolución Ya la vamos a dejar pendiente entonces para que no nos enredemos en este minuto que tengo mis dudas. Página 40. Página 40, sí, presidente. Aquí el presidente de la República, en materia de curaduría del disipador, propone derogar el artículo 449. El artículo 449 vigente está en la primera columna. El curador del marido disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá de pleno derecho la guarda de los hijos en caso de que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad. El curador de la mujer disipadora ejercerá también y de la misma manera la tutela o curatela de los hijos que se encuentren bajo la patria potestad de ella cuando ésta no le correspondiera al padre. Grace. Por su intermedio, señor presidente, he conversado con los asesores y asesoras en nuestras reuniones. Queremos solicitarle a la comisión dejar pendientes los artículos 449, 450, 462, 463, toda vez que se encuentran relacionados con el artículo 1758, que tiene indicaciones también de la Comisión y del Ejecutivo. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está finalizada. 449.